Saludos a todos y a los que nos podáis ver. Sí. Y bueno, pues hoy quería... No hace falta una guía. Aunque no, mucho no me hace falta, pero... En Lucas 23, 34. En Lucas 23, 34, cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, ¿no? Después de haber sido pues, azotado, humillado, ultrajado, en esos momentos finales que bueno, siendo Dios era humano, por lo tanto estaba sufriendo, ¿no? Sufriendo en su carne y sufriendo también en su mente, pues porque lo que se estaba haciendo era tremendamente injusto, fue la injusticia más grande que pudimos hacer, me incluyo porque fue por mí también, ¿no? Que lo pasó. Y bueno, hubo una frase que como siempre, cada vez que andaba o abría la boca, pues era un ejemplo, ¿no? Era un ejemplo y nos estaba diciendo cosas. Y en el 23, 34, él exclamó, ¿no? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y bueno, vemos ahí, ¿no? Como también nos mostraba que Él es el único intercedor, ¿no? El que intercede por nosotros, es el único que puede hacer posible que Dios Padre nos perdone, ¿no? Que nos mire de otra manera. A la vez Dios es justo, entonces tiene que hacer justicia, pero esa justicia la hizo Él, ¿no? Él mismo se entregó para que hoy día Dios Padre nos pueda ver pues, como a su Hijo, perfectos, santos, ¿no? Entonces, pues hoy es un día no de tristeza, porque aunque ese momento fue triste, sí, fue triste, pero tenemos que verlo como algo liberador, ¿no? Algo sanador y algo alegre, porque Él resucitó, Él vive, entonces fue un proceso que tuvo que pasar, pero fue para glorificarse, Él glorificar al Padre y a la vez también darnos gloria a nosotros, ¿no? Entonces vamos a darle gloria, a alabarlo y a buscar de Él, ¿no? A buscar de Él porque es el único en el que podemos hallar perdón, hallar alivio para nuestras cargas, porque mientras estemos aquí vamos a sufrir, y más siguiéndolo a Él, porque si no lo siguiéramos nos libraríamos de ciertas, bueno, señalizaciones o bueno, ciertas miradas o ciertas caras de dudas, pero bueno, como le seguimos, pues sí, pasaremos cosas, pero bueno, es que ya las pasó Él aquí, ¿no? Ya, bueno, pues nos dijo que efectivamente si le seguimos vamos a pasar también por ciertas cosas, pero la diferencia es que vamos a contar con Él, que lo tenemos por medio de su Espíritu, somos templo de Él, ya no está el templo físico. En el momento de su muerte el velo se rasgó y Él cuando nos llamó pues rompió ese telón, ¿no? Esa separación que había, que nosotros no podíamos ver. Él cuando clamó al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, estaba intercediendo por ellos y a la vez estaba dando oportunidad de que si, claro, como estaba como parando la ira del Padre, ¿no? Porque se estaba haciendo una injusticia. Entonces, eso es mi opinión. Yo creo que en medio de esos que Él estaba intercediendo, había salvos y seguramente muchos llegaron a creer, ¿no? Y bueno, y entre ese grupo pues estamos nosotros también. Así es que vamos a alabarlo y adorarlo.
Bueno, pues vamos a seguir, esta vez con la palabra. Lo que quiero compartir hoy tiene el objetivo de producir en nosotros ánimo y además que sea un recuerdo del Señor, de sus obras de misericordia y sus dichos que fueron durante todo su ministerio cuando estuvo aquí. También que recordemos la misión que Jesucristo tenía y que hoy tenemos nosotros, y que nuestra compasión por los perdidos, por esas personas que realmente necesitan la salvación, crezca hasta que lleguemos a desear de toda nuestra alma su salvación. Ese es mi propósito hoy, propósito para transmitiros hoy. Así que vamos a comenzar leyendo la palabra. Marcos capítulo 1, versículos 21, y vamos a llegar hasta el 27. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y lo obedecen? Pues este es el texto que quiero que tomemos hoy, que estudiemos hoy. Seguimos en la sinagoga. Bueno, ahora ya se me aclaró. Solo con ver el agua ya está. Bien, seguimos en la sinagoga. ¿Os acordáis que, bueno, supongo que no habíais salido de la sinagoga, porque las dos últimas veces habíamos visto lo que Cristo venía a hacer en la sinagoga? Venía a predicar la palabra, venía a predicar el Evangelio, venía con la buena nueva. Y también habíamos visto que efectivamente se había levantado un endemoniado. Y habíamos observado, si mal no recuerdo, cómo Cristo y por qué Cristo le mandaba callar. Y ahora quiero que observemos al endemoniado, a ese hombre que venía con un demonio encima, digámoslo así. Talmente parece que la palabra no nos dice nada de él. Había un endemoniado que dio voces, chilló, y ya no, parece que no nos dice más. Luego fue liberado y ahí quedó la cosa. Pero veréis, si nos ponemos a profundizar, podemos ver algo sobre su persona, sobre esta persona. No tanto un endemoniado, no, sino un hombre que allí venía, tenía un problema. Y ahora veremos. Dice: había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Una traducción más literal, por lo que leí, sería un hombre en un espíritu inmundo. Diréis vosotros, mi madre, ¿cómo puntualizamos? Dando a entender, esto lo que nos da a entender es que el hombre estaba enteramente inmerso en y completamente dominado por un espíritu inmundo. Y veréis, aquí hay una especie de confusión de identidades
por lo menos a mí me llamó la atención cuando lo leí en su día, versículos de 23 a 25, dice: Él grita, literalmente da voces, y esto está en singular, es una persona la que grita y da voces. Después nos dice: ¿qué tienes con nosotros? Aquí ya hay un plural, ya no hay una sola persona, ya aquí hay dos entidades, como mínimo, dando voces o hablando. Y después, en plural, Jesús riñe, perdón, en singular, Jesús riñe a uno, no a los dos. Veréis, la pregunta, ¿qué tienes con nosotros? Con ella parece que el demonio realmente está haciendo, el espíritu inmundo, está haciendo bloque con la persona para parar a Cristo. Es como diciéndole: tú no nos interesas, déjanos en paz y dedícate a lo tuyo. Pero realmente, ¿quién habla aquí? Está hablando el demonio. A mí no me interesa que tú vengas aquí a liberar a esta persona. Yo estoy muy calentito aquí dentro de esta persona. Así que tú, métete en lo tuyo. Y yo lo que veo es que mentalmente él se enfrenta a Jesucristo, o intenta enfrentarse a Jesucristo apoyándose en otra persona más. Y era una forma de retener lo que consideraba suyo. Este demonio consideraba suya a la persona que lo contenía. Así que parece como que hay una fusión, como que hay realmente lo que decíamos al principio, como que el hombre estaba embutido dentro de ese demonio. Una fusión. El Evangelio de Marcos usa espíritu inmundo y demonio casi sin hacer diferencia. Pero sin embargo, lo primero nos da a entender una impureza ritual o falta de dignidad, un espíritu inmundo. No dice un demonio, dice inmundo, un espíritu. Y lo segundo, demonio, querría decir ya maldad. Hoy en día, pensaba yo, hablar de espíritus inmundos y demonios parece que está como anticuado. Nadie habla de esto. Lo disimulamos con enfermedades mentales. No, está loco. Me falta un tornillo. Pero parece que no se nos ocurre pensar, puede tener un demonio. También lo atribuimos, que esto ahora está muy de moda, a la mala conducta, su mala conducta, al ambiente en el que las personas vivieron en su infancia. Tal vez un desequilibrio en sus caracteres. Disculpamos todo. Este asesino mató porque sus papás lo educaron mal. Este hombre es un borracho porque su papá y su mamá eran borrachos. Este hombre pega a su mujer porque su papá pegaba a su mujer. Esta mujer pega a sus hijos porque su papá también le pegaba a ella. ¿Os dais cuenta? Disculpamos todo. La persona que comete la maldad, que hace lo malo, es disculpada totalmente. La culpa de sus papás, ¿no? Yo tengo traumas y sin hijos porque mi mamá y mi papá me educaron mal o me maltrataban. Porque te maltrataban, porque te daban un cachete de vez en cuando para que no hicieses cosas malas. Y entonces, veis, estamos en una sociedad que no entra el endemoniado. Bueno, solo las películas cuando vemos zombies y cosas así. Así que la verdad es que no nos atrevemos a usar la palabra maldad. Y nos apoyamos en la medicina, que aunque avanzó mucho, hay cosas que la medicina no arregla. No hay nadie malo. El hombre va mejor. La maldad
no existe. Eso no. Pues la maldad viene de los demonios, punto. Y es aceptada por el hombre que sea y la hace. Realmente, la maldad está en el mundo, el mal está aumentando, punto. Y bueno, es lo que hay. La transformación interior del hombre sí que frenaría todas estas costumbres, todas estas malas costumbres, diría yo, y toda esta maldad. Eso sería lo que lo frenaría. Y para eso necesitaría a Cristo. Bien. Los demonios y los espíritus inmundos tienen la labor de influenciar al ser humano para que éste se incline más hacia el mal, haciendo que se desarrolle más la maldad. Y esto, la realidad es que lo va a alejar de Dios. Cada vez se aleja más de Dios. Hoy lo podemos ver en nuestra sociedad. Estamos dejando a Dios a un mar. Hasta hablar de Dios parece que casi es un acoso a la persona si le hablo de Dios. En las aulas Dios no, fuera. Ya el hablar de la religión, el educar, digámoslo así, entre comillas, religiosamente al hombre, el enseñarle las cosas de Dios al hombre, las quieren sacar de lado. Sabes que ya hay una ley preparada para esto, para que no se hable de religión para nada, que Dios quede fuera de todo. Es una pena. Pero volvamos al hombre, el que tenía este espíritu inmundo. Si este hombre ya estaba en la sinagoga, nos podemos preguntar, ¿bien? ¿Qué hacía ahí ese hombre con un demonio a cuestas? Si el demonio es antirreligioso, ¿qué hacía en la sinagoga? ¿Había ido para incordiar a Cristo? ¿Para estorbarlo? O, si pensamos mejor, sabemos que en la sinagoga se reunían los judíos del pueblo y alrededores donde ves la sinagoga, ¿vale? No sé si sentados o de pie, lo tengo dicho alguna vez, y total nunca me paré a pensar, a investigar cómo era esto, pero allí estaban todos los judíos de aquella zona en la sinagoga. ¿Y qué hacían en la sinagoga? Alababan a Dios, leían la palabra, la estudiaban, conocían más de Dios. Y a pesar de eso, este hombre allí estaba. También podríamos pensar que él quería saber más de Dios. O que venía a buscar la ayuda a la sinagoga, dada la situación de él. Yo casi me inclino por esta, no sé vosotros. Como que él venía buscando ayuda. El caso es que vino a la sinagoga. Allí, ya vemos, se podía relacionar con Dios y con su palabra, con los dirigentes religiosos. Así que algo dentro de él le movió a ir a la sinagoga. Puede ser que a lo mejor pensase, bueno, a Dios solo lo encuentro en la sinagoga, como algunas personas pueden pensar que a Dios solo se encuentra en las iglesias, y después de la iglesia parece que no está Dios. Pero el caso, el hombre con su demonio a cuestas se expone a la luz. Fijaros bien en eso. Porque Jesucristo es la luz. Recordemos Juan capítulo 1, versículos 4 y 5. En él estaba la vida, se está hablando de Cristo. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesucristo es la luz que alumbra al mundo. Una luz que las tinieblas no pueden apagar. Una luz que da vida a los hombres, que alumbra su entendimiento para poder ver las verdades de Dios. Caray. Este es el oficio de Cristo. Libertar o liberar a las personas de las cárceles de Satanás. Así que
El demonio estaba allí tranquilo. Creo que no se esperaba lo que le venía encima. No se lo esperaba. Estaba allí calentito dentro de este hombre y no se esperaba que allí estuviese Cristo, que allí estuviese la luz. Y él se asusta. Por lo tanto, da voces. ¿Qué tienes con nosotros? Déjanos en paz. No te hemos hecho nada. Tú a lo tuyo. Has venido para destruirnos. Entonces Cristo entra en acción. Y a pesar de las protestas y aspavientos de este espíritu inmundo, este hombre dañado espiritualmente es liberado. Cristo le dice: ala, cállate y vete. Ya se le acabó todo. Al acercarse a la luz, nada ni nadie se puede oponer a que Cristo tenga misericordia de él y le bendiga, liberándolo del demonio. Nadie se puede oponer a eso. ¿Por qué? Porque este hombre se acercó a la luz. Fue liberado. A mí no me hace falta saber más de este hombre. Un hombre que vino a la sinagoga a buscar algo, y yo creo que vino a buscar ayuda. Llegó allí, encontró a Cristo, Cristo que es la luz, cogió y lo liberó. Y ya casi reflexionando sobre estas cosas que estamos hablando, surgen varias preguntas, veréis. Todas sobre este hombre, del que, por cierto, no sabemos el nombre. Fijaros qué poco habla la palabra de él. No sabemos su nombre. Bueno, pero pasa así en la Biblia. Hay muchas personas que no sabemos el nombre. La cuestión es, ¿cuánto tiempo llevaba asistiendo a la sinagoga? ¿Cuánto llevaba endemoniado? A mí son preguntas que yo las transmito, me surgen. La verdad es que esto no lo sabemos, la palabra no nos lo dice, pero lo que sí sabemos es que aquel día encontró a la persona idónea, encontró a su Salvador, encontró a Cristo. Yo por un momento me imaginé la conversación de este hombre, que este hombre pudo tener con este espíritu. Debe de ser una especie de un tira y afloja, ¿no? Imaginaros el demonio lo que le diría: mira, no vayas a la sinagoga, déjate de tonterías, te van a comer el coco, te van a bloquear. Además, con tanta ley que hay ahí, además tú ahora conmigo, tú estás liberado de la ley, no necesitas cumplir la ley. Además, a saber quién se inventó lo de la ley. ¿Os imagináis al demonio hablándolo así? ¿Nunca os han hablado así cuando os convertisteis? Pues aquí sí me hablaron. Al primer retiro que fui, hubo una persona que me dijo: te van a comer el coco allí. Y desde aquella, aquí estoy con el Señor, con su misericordia, ¿no? Y de esto hace ya, pues, 45 años largos. Así que yo me imagino, por eso me imagino toda esta conversación que él pudo tener mentalmente con este demonio, porque este demonio era real. La Biblia no se inventa nada, ¿no? Y sigue habiendo endemoniados por ahí sueltos. No se les conoce hasta que algo los pinche. En este caso, posiblemente a ese hombre nunca se le notó nada. Pero llegó delante de la luz. Y fue cuando chilló: ¿qué pasa aquí? En fin, esta decisión le salvó de la opresión del espíritu inmundo. No importa el nombre.
No importa que nos digan más. Si era labrador, si era granjero, si lo que era, no importa. Si vivía allí en Capernaum o estaba en los alrededores, no importa. Él vino y llevó quizá lo que vino a buscar, misericordia de Dios. Y ahora, pasándolo a nosotros, todo este hecho, ¿qué nos podría aportar a nosotros o recordar a nosotros? Veréis. Quiero enfocarlo al evangelismo. ¿Qué os parece? En nosotros hay un compromiso y también hay un ánimo, digámoslo así. Veréis, el compromiso es nuestro cometido. Yo en este punto recordé el encargo que Jesucristo le hace directamente al apóstol Pablo cuando se le manifiesta en Damasco. Le dice en Hechos capítulo 26, 15 a 18. Yo entonces, lo está relatando Pablo, dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es por mí, que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Este es el encargo que Jesús le hizo a Pablo directamente. Pero también es el mismo que nos hacen a nosotros. Id por el mundo y predicad a toda criatura. Y aquel que se convierta, hacer un discípulo, enseñarle. Enseñarle lo que yo os he dicho, yo os he enseñado. Ese es nuestro cometido. Es el mismo que Cristo. Es ser luz, llevar la luz a los que se nos presenten por delante. Habrá gente como este endemoniado que a lo mejor sabe lo que tú hablas y viene y te pregunta. A mí me tienen preguntado directamente, tú eres evangélico, y me tienen preguntado, ¿qué es lo que tú crees? Que se conviertan o no, ya es cosa de ellos, ojo. Pero mi labor es predicarles, es llevarles la luz. Lo mismo que Cristo hizo con este hombre, lo tengo que hacer yo y lo tienes que hacer tú. Siempre que se nos presente la oportunidad delante, hablar. Cristo no fue a casa de él. No. Cristo no era testigo de Jehová. No fue a casa de él. El hombre quiso de Cristo y fue a Cristo. Y Cristo entonces lo liberó. Mirad, todos necesitan ir a Cristo. Nosotros lo necesitamos en nuestro día. ¿Pero para qué? Para recibir perdón de pecados. Y, como decía yo, nosotros tenemos este mismo cometido, abrir los ojos de aquellas personas cegadas por Cristo. Y estas cosas las tenemos, pienso yo, que más bien por la oración, para que Dios nos ayude. Nosotros por nosotros mismos no, tiene que Dios ayudarnos. ¿Qué queréis que os diga? Que en bendita hora fue este hombre a la sinagoga, ¿verdad? Y también tenemos, por otra parte, un ánimo. Lo mismo que este hombre, ya sabemos, tiene que haber personas que necesitan a Cristo y que quieren saber de Cristo. Solo es orar, pedirle a Dios que nos las ponga delante. Señor, ponme delante a aquella persona que quiera que yo le hable de Cristo. O que le hable de ti, perdón. Aquella persona que quiera que le hablemos del Evangelio. ¿Cuántas personas no hemos hablado y no han venido? Eso ya es cosa de ellos y de Dios. El Espíritu Santo es el que convence de pecado a la persona. Solo usa lo que tú digas de la palabra. Y bueno, ¿qué más queréis que os diga del endemoniado? Lo que vuelvo a repetir,
creo que lo principal es la oración, a nivel personal y a nivel de la Iglesia. Hoy tuve, bueno, esta semana, esta y la pasada, tuve guerra conmigo mismo, porque yo quería seguir dentro de la sinagoga, pero por otra parte quería hablar de la oración, así que dejé la oración para otro día y seguí en la sinagoga. Tengo un problema, que es que muchas veces empiezo un estudio, empiezo en un sitio y luego de repente miré aquello, leí aquello y me gusta más esto, voy a hablar de esto, o voy a estudiar esto. Pero no, a ver, vamos a ver, de momento sigo el orden. Y bueno, y aquí os dejo, dentro de la sinagoga, porque no creáis que hemos acabado. Aún tenemos más cositas dentro de la sinagoga. Porque a mí no sé, pero a mí me encanta ver cómo Cristo se desenvolvía, cómo hacía las cosas. Aún tenemos que ver cómo manifestó su poder dentro de la sinagoga, ¿no? Y alguna cosilla más que queda por ahí. Y luego no os olvidéis, salió de la sinagoga en ese mismo día y siguió haciendo maravillas. Siguió haciendo maravillas. Bueno, lo dejamos aquí. Espero que os haya sido, como decía al principio, de bendición, que os haya sido, como tenía yo aquí pensado, os haya producido ánimo. A mí estas cosillas me producen ánimo, ver estas cosas, ¿no? Y bueno, yo espero, y además aparte que crezca nuestra compasión por los perdidos, ¿sí? Porque al fin y al cabo están perdidos. Este hombre la tenía muy cruda, porque este hombre tenía un demonio, pero hay otras personas que tienen otras cosas. Y en general, todos necesitamos a Dios. Todos necesitamos la salvación que Dios nos regala. Vamos a orar y con esta acabamos. Padre Señor, te damos gracias, Dios mío, como siempre por tu palabra, porque es una maravilla, Señor. En ella se encierra todo lo que nos quieres enseñar. En ella se encierra la salvación, Dios mío. Y por ella, Señor, aprendemos a comunicar esa salvación. Gracias, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, y pedimos su ayuda para cumplirla. En el nombre de Jesús. Amén.